Hola y bienvenidos a Hot Cake Tops. Hoy les presentamos 15 mujeres más altas del mundo. Cuando se trata de estatura, por lo regular los hombres suelen estar en los primeros lugares. Sin embargo, existen mujeres que son tan altas que fácilmente pueden ver hacia abajo a cualquier hombre. Desde una jugadora de baloncesto hasta una joven que medía 2,5 metros. En este top encontrarás a las mujeres más altas del mundo y de la historia. Número 15. Elizane Silva. Elizane es una hermosa modelo brasileña de 19 años que posee una altura de 2,06 metros y pese a ser una adolescente, ya se encuentra en planes de boda y expresa sus deseos por tener hijos. Sin embargo, tiene miedo a no poder concebir debido a un tumor que tuvo, pero aún así tiene la opción de adoptar, aunque si tiene un hijo, quizás llegue a ser tan grande como ella. Número 14. Rensen Corlobot. Mejor conocida en redes sociales como Ren, Rensen Corlobot es una de las mujeres más altas del mundo, pues mide 2,10 metros y pese a que nació en Mongolia, reside en la ciudad de Chicago en Estados Unidos. En una entrevista para el Daily Mail, Ren menciona que ambos de sus padres son altos, pues miden poco más de 1,80 metros. Sin embargo, a pesar de tener esta estatura, cuando se paran junto a Ren no pueden evitar verse muy chaparritos. Además, pese a tener una gran belleza, Ren dice que le tomó mucho tiempo aceptar su aspecto físico y amarse verdaderamente a sí misma. Por cierto, una de las cosas que más odia de su altura es golpearse ocasionalmente con el marco de las puertas. Por otro lado, también tiene muchas dificultades para encontrar ropa que le pueda quedar. Comprar ropa de su talla en tiendas locales es una tarea casi imposible para ella, por lo que tiene que comprar siempre en línea. De la misma forma, también le resulta difícil encontrar diseños que le gusten. Aunque menciona que los pantalones cortos y los tacones altos son los que mejor le quedan, pues resaltan sus piernas largas y la hacen verse más linda. Número 13. Rumeysa Gelgi. Nacida el 1 de enero de 1997, Rumeysa Gelgi ostenta el título de la mujer viva más alta del planeta, registrada oficialmente en los famosos récord Guinness desde octubre del 2021. De hecho, Rumeysa ya tenía el récord como la adolescente femenina con vida más alta del mundo, con tan solo 2,15 metros de altura. De acuerdo a su madre, Rumeysa tuvo que nacer varias semanas antes de lo previsto, pues los doctores notaron que había crecido mucho más de lo normal. En la actualidad, Rumeysa es una investigadora y defensora de los derechos, que tiene como objetivo crear conciencia sobre las afecciones y enfermedades que sufren personas altas como ella. Sin embargo, no todo es tan bueno en la vida de Rumeysa como se podría pensar, pues proveniente de la provincia de Karabük, en Turquía, su extraordinaria altura era producida por el síndrome de Weaver, una rara condición que solo se ha conocido en 50 personas en todo el mundo, y que provoca un crecimiento acelerado en el cuerpo, entre otras anomalías importantes, como la falta de movilidad en las extremidades y por lo regular afecta más a los hombres que a las mujeres en un ratio de 1:3. Debido a que sus huesos crecieron en exceso, estos no se pueden mantener por mucho tiempo, por lo que Rumeysa solo puede caminar por momentos y tiene que utilizar una silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro en el resto del día. Número 12. Zainab Bibi. Perteneciente al poblado de Rajana, en Punjab, Pakistán, Zainab Bibi fue reconocida en el 2003 como la mujer más alta del mundo por los récord Guinness. Una altura que llega a los 2,18 metros, la cual es muy visible en todas las fotos en donde aparece al lado de sus familiares y otras personas. En la actualidad, Zainab vive en Reino Unido gracias a un asilo, ya que ha sido victimizada en Pakistán a causa de su gran altura. Para las fechas en que fue reconocida como la mujer más grande del mundo, Zainab ya estaba sufriendo de problemas graves de salud como hipertensión arterial y diabetes.
por lo que cuando estuvo luchando contra una enfermedad renal, perdió la vida en el Allied Hospital a la edad de 46 años. Número 11. Margot Didek. Conocida en los Estados Unidos como Margot Didek, Małgorzata Didek nació el 28 de abril de 1974 en Varsovia, Polonia, y fue una jugadora de baloncesto profesional de Polonia y Estados Unidos. Esta chica se hizo muy famosa por ser la jugadora de baloncesto profesional más alta de todo el planeta, pues tenía una altura de 2,18 metros. Jugó como central en varios equipos de la WNBA, que es una liga de baloncesto profesional en los Estados Unidos, llegando a ser entrenadora de los Northside Wizards en la liga de baloncesto de Queensland, con sede en Brisbane, Australia. Margot también fue galardonada con la Cruz de Oro al Mérito por parte del gobierno polaco en 1999 e incluso fue incluida en el Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto en el 2019. Entre los registros más importantes de su carrera se encuentran el ser la líder de todos los tiempos en bloqueos, tanto en los bloqueos totales por 9 temporadas y por partido unas 8 veces. Así como tiene el mayor número de rebotes defensivos. Si miramos a la familia de Margot, quizás no sea sorpresa que ella fuera tan alta, pues su papá mide 2,01 metros y su madre 1,91, y tenía 2 hermanas que alcanzaron los 2 metros de altura también. Esa sí que era una gran familia. Número 10. Sun Fang. Sun Fang es una chica oriunda de China, que actualmente es la mujer más grande de ese país, con 2,21 metros de estatura, todo después de que Zhao Defen falleciera el 13 de noviembre del 2012, quien en ese entonces era la poseedora del récord de mayor altura en China. No se sabe mucho sobre la vida de Sun Fang, además de que nació en 1987, más el hecho de que regularmente se lo confunde con su antecesora Zhao, pues además de tener la misma altura, tienen una apariencia parecida. Número 9. Sang Si-yu. Con tan solo 14 años, Sang ya tiene la asombrosa estatura de 2,26 metros, destacando por mucho de sus compañeras de clase y de equipo, pues aprovechó su altura para jugar baloncesto, volviéndose viral gracias a un video donde estaba jugando un partido y bloqueaba con bastante facilidad. Habiendo nacido en la región de Shandong, en China, esta chica también tiene unos padres enormes, pues su mamá mide 1,95 metros, mientras que su papá alcanza los 2,10 metros, por lo que no fue sorpresa que al estar en primer grado midiera 1,73 metros, terminando en 2,10 metros cuando salió de la primaria. Sang Si-yu resaltó jugando en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol U15 en China, donde su primer partido logró darles la victoria al hacer 42 puntos, tapar 6 veces y hacer 25 rebotes, aunque por supuesto, con 14 años, esta chica todavía tiene un largo camino por avanzar. Es muy seguro que escuchemos de ella en el futuro, pues su objetivo es jugar profesionalmente, algo que estamos seguros de que logrará dada su habilidad en la cancha y su estatura. Número 8. Sandy Allen. Con una altura de 2,31 metros, Sandy Allen nació como una bebé normal en Chicago, allá por el año de 1955. Sin embargo, un tumor durante su infancia ocasionó una producción exagerada de hormonas de crecimiento, por lo que para cuando tenía 10 años ya tenía una altura de 1,90 metros. A esta condición se le conoce como gigantismo. En 1975 fue descubierta por trabajadores del libro de los récords Guinness, por lo que después de las pruebas necesarias fue nombrada como la mujer más alta del mundo en ese año, un título que cambió su vida por completo. A partir de entonces, se volvió muy famosa en Estados Unidos e incluso logró salir en la película Casanova, donde protagonizó a Angelina la Gigante, además de que participó en un gran número de documentales y daba pláticas en las escuelas para dar conciencia sobre el respeto a otras personas sin importar su apariencia. Sin embargo, con tan increíble altura, la vida de Sandy Allen era complicada,
Para empezar, necesitaba una cama especial que pudiera soportar sus cerca de 300 kilogramos de peso sin romperse. Por esto, le era muy difícil viajar y hospedarse en hoteles, sin mencionar que en su trabajo necesitaba una mesa especial donde pudieran entrar sus piernas. Además, tuvo problemas de salud que debido a su peso la dejaron en silla de ruedas por los últimos 10 años de su vida, hasta que falleció el 13 de agosto a los 53 años de edad. ¿Te está gustando el video? ¿Qué esperas? Dale like y compártelo. De esta manera me apoyas para poder seguir haciendo más contenido. Número 7. Yao Defen. Yao nació de unos agricultores de la ciudad de Luan, en el condado de Shenzhen, en China. Y fue la mujer más alta de China y el mundo, con una altura de 234 centímetros. La gran estatura de Yao fue causada por gigantismo, y aunque los médicos detectaron esta condición a temprana edad, sus padres no tenían los recursos suficientes para tratarla. Durante la juventud de Yao, numerosas empresas intentaron ayudarla para convertirla en una estrella del deporte, pero debido a su condición débil, no logró concretar estos planes. Adicionalmente, Yao Defen no sabía leer, por lo que se ganaba la vida viajando por el país junto a su padre para actuar en diferentes shows. Y no fue hasta el 2002 que un hospital de Guangdong extirpó el tumor de Yao. Después tuvo diferentes problemas de salud y murió en noviembre del 2012 a la edad de 40 años. Número 6. Sidika Parveen. Sidika es de Dinajpur, al sur de la India, y fue declarada como la mujer más alta del mundo en septiembre del 2013. Con una estatura de 236 centímetros, tamaño provocado principalmente por un tumor que tuvo en la glándula pituitaria, la cual producía un exceso de producción de hormonas de crecimiento. Al año siguiente de ser acreditada con el récord de la mujer más alta del mundo, tuvo que ser atendida por un tumor enorme en su cerebro, el cual amenazaba con dejarla ciega y paralizada por completo. Además, Sidika tenía muy lastimada la columna, por lo que no podía pararse erguida. Por suerte, la operación pudo salvarle la vida. Número 5. Jane Bumford. De acuerdo a los datos oficiales del libro Guinness, Jane sufrió un golpe en la cabeza que le causó daño permanente a la glándula pituitaria, lo que provocó que liberara hormonas de crecimiento de forma descontrolada. Sin embargo, pese a tener una altura privilegiada de 2,41 metros, rechazó en numerosas ocasiones ofertas que la beneficiaban económicamente gracias a su tamaño, pues no se sentía a gusto que la tomaran en cuenta solo por su estatura. Número 4. Anna Heinning Bates. Anna Bates nació en Nueva Escocia en 1846, pesando nada más que 7,26 kilogramos. Era la tercera de 13 hermanos, los cuales todos tenían una estatura promedio a diferencia de ella, que llegó a medir 2,42 metros de altura. Desde el momento de su nacimiento, Anna creció rápidamente, alcanzando para su cuarto cumpleaños la estatura de 137 centímetros. Anna era una chica muy inteligente que destacaba en la música y la literatura, así como en la actuación y el piano. En una ocasión, en julio de 1865, estuvo a casi nada de morir quemada cuando el Museo Barnum prendió fuego, ya que no podía escapar por la ventana debido a su gran tamaño y peso. Sin embargo, logró conseguir ayuda y escapar con vida. Una vez visitó un circo en Halifax. Fue contratada de inmediato cuando el promotor la vio, y fue ahí donde conoció a Martin Van Buren Bates, otra persona igual de enorme que ella. No tardó mucho tiempo para que estos dos gigantes se enamoraran y contrajeran matrimonio el 17 de junio de 1871. Al final, Bates murió de forma repentina un 5 de agosto de 1888, debido a una insuficiencia cardíaca mientras dormía en su casa, justo un día antes de que tuviera su cumpleaños número 42. Número 3. Zheng Jinlian. Zheng nació en junio de 1964, dentro de una pequeña aldea en Hunan, China, y llegó a medir la asombrosa altura de 246 centímetros,
con manos que medían 25 centímetros de largo y pies de 35 centímetros. Esta chica sufría de diabetes y escoliosis, que es una curvatura lateral de la columna vertebral, la cual fue provocada por un crecimiento acelerado que comenzó desde que tenía 4 meses de edad. Número 2. Ella Ewing. Ella Ewing nació en Missouri, Estados Unidos, el 9 de marzo de 1872 y vivió hasta enero de 1913. Fue durante su época la mujer más grande del mundo y gracias a su gran altura, la cual era de 254 centímetros, se ganaba la vida como atracción de circo, donde se le conocía popularmente como la giganta de Missouri. Sin embargo, el libro de los récords Guinness tiene registrada a Ella con una altura de 223 centímetros. Debido a que sufría de gigantismo, Ella Ewing tenía brazos muy largos y extremidades anormalmente grandes, por lo que sus zapatos eran del tamaño 24 y tenían que ser hechos a medida para ella. Número 1. Tringe Kieber. Esta altísima mujer vivió entre 1616 y 1633 y hasta la fecha es conocida como la mujer más alta de la historia de la humanidad, con una altura de aproximadamente 254 centímetros, medida que mantuvo hasta el día de su muerte, provocada por cáncer a los 17 años. Era tan grande que incluso se ganó el sobrenombre de Groot Maid, que en español significa chica grande. Por supuesto, todo lo que sabemos de ella se basa en documentos y pinturas sobre la época, por lo que no habría forma de comprobar si su altura era realmente mayor a los 2,5 metros como se dice. Si bien tener una gran altura se considera como una bendición en todo el mundo, sobre todo por las ventajas que esto brinda en aspectos como el deporte y el modelaje, no siempre es todo miel sobre hojuelas como hemos visto en el top de hoy. ¿Y a ti? ¿Cuál de estas chicas te pareció más impresionante? Házmelo saber en los comentarios.